Hola, hoy os damos la bienvenida al primero de nuestros episodios de este podcast, La Vida Loca, un podcast en el que vamos a hablar de muchísimos temas, pero sobre todo queremos daros mucha información e información de verdad sobre todo lo que rodea a la salud mental. Yo soy Graciela Rodríguez, psicóloga en la Asociación AVIFE, Salud Mental Vizcaya, pero por este podcast, por esta vida tan loca, van a pasar muchísimas personas, psicólogas, testimonios, personas muy interesantes. Venga, quédate, que hoy nos estrenamos. Hoy arrancamos este primer capítulo y estoy muy bien acompañada. Estoy aquí con Idoia Clemente, ella también es psicóloga y en su día a día acompaña a muchos chicos y chicas jóvenes. Y hoy nos vienes a hablar precisamente de esto, Idoia, de la salud mental. Encantada, Graciela, de estar aquí estrenando este espacio tan bonito y tan necesario, ¿no? Porque es verdad que ahora se habla mucho de salud mental, es un tema que parece que está de moda, ¿no? Pero a veces nos confundimos un poco o encontramos información que no es tan fiable en internet y en las redes, ¿no? Eso es, de eso se trata este espacio, porque es verdad que en esto de la salud mental se habla mucho y hablan muchos y muchas de salud mental, ¿no? Pero efectivamente este es un tema que preocupa a los jóvenes, que les interesa y bueno, no es para menos, ¿no? Porque fijaros, los datos dicen que aproximadamente un 20% de los jóvenes entre 14 y 24 años están desarrollando problemas de salud mental, sobre todo relacionados con la ansiedad, la depresión y de todo esto hablaremos aquí en La Vida Loca, de ansiedad, de depresión, de autoestima, pero bueno, hoy empezamos por el principio, por la salud mental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Vale, es importante hacernos esta pregunta así para empezar, ¿no? Porque lo que decíamos, ahora parece que todos hablamos, todos tenemos opinión o todos contamos un poco lo que nos pasa, pero bueno, tenemos que tener claro de qué estamos hablando, ¿no? Sí es verdad que, bueno, es importante decir que es bueno también que se esté hablando de esto, ¿no? Porque es una oportunidad también para ir conociendo, ir aprendiendo, ir aclarando conceptos. Decir también que ya organizaciones como la OMS, como la Organización Mundial de la Salud, tienen claro que no hay salud sin salud mental, ¿no? O sea, que la salud tiene que entenderse como un concepto integral, ¿no? Y que encima la salud física y la mental están interrelacionadas, ¿no? O sea, que se influyen entre ellas, ¿no? Y fíjate que, no lo dice la OMS, pero todavía, y empezamos a hablar mucho de salud mental, pero todavía básicamente lo que nos preocupamos de primeras es de cuidar la salud física, la alimentación, en los colegios, en las escuelas, ¿no? Se cuidan mucho los menús, la pirámide nutricional y sin embargo la salud mental ahí sigue a la cola, ¿no? Eso es, estamos empezando a hablar de ello, pero todavía parece que estamos empezando, ¿no? Pero bueno, no está mal. Volviendo un poco a la definición que me preguntabas al principio, podríamos decir que tener buena salud mental es tener un equilibrio, por así decir, tanto con nosotras mismas como con nuestro entorno, ¿no? Y ser capaces de esa manera de hacer frente a los retos, a las dificultades que nos encontramos normalmente en la vida, ¿no? Y es muy importante incidir también en que esta salud mental no es algo estático, ¿no? Sino que hay veces que se tambalea un poco o tiene sus altibajos, ¿no? ¿Cuándo pasa esto? Cuando lo que el entorno nos requiere supera un poco los recursos personales que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, esto no es un problema, por ejemplo nos puede pasar cuando nos enfrentamos a una prueba, a un examen difícil, cuando estamos atravesando una situación personal un poco complicada, pero normalmente nos recuperamos, ¿no? Y de hecho esto nos sirve un poco como aprendizaje también para aprender en el futuro a poder hacer frente de forma más eficaz a este tipo de situaciones, ¿no? O sea que no tenemos que estar siempre bien. Eso es, no tenemos que estar siempre bien y tenemos que entender bien estos conceptos que yo misma he dicho, ¿no? Que he hablado de equilibrio, de bienestar. No nos tenemos que confundir, no tenemos que caer en la trampa de pensar que tener una buena salud mental es estar siempre, ¿no? Como estable, sin altibajos, sin cambios, ¿no? Todo lo contrario, o sea, esos cambios, el enfrentarnos a esas sensaciones más desagradables es fundamental para ir aprendiendo, ¿no? Para ir desarrollando estrategias para hacer frente a la vida, ¿no? Dentro de unos límites, por supuesto. Sí, porque ahí está un poco la clave, ¿no? En cómo podemos diferenciar entre este malestar cotidiano que todo el mundo atravesamos y que tenemos que atravesar, ¿no? Como tú decías, cuando esta salud mental, este estado de ánimo se nos tambalea un poquito, de aquello que ya se puede convertir en un problema de salud mental. Eso es una pregunta importante que hacerse.
Y bueno, hay que decir que los problemas de salud mental son algo muy complejo, ¿no? Y que aquí no podemos dar así rápidamente 2 consejos para saber cuándo hay una enfermedad o cuándo hay un problema, ¿no? Y que quiero que la gente tenga muy claro que en ningún caso nos tenemos que autodiagnosticar ni dar por ahí diagnósticos a personas que nos rodean, ¿no? Pero sí que puede haber ciertas señales, ciertas pequeñas alarmas, ¿no? Que nos pueden hacer pensar que igual hay un problema o que igual tenemos que pedir una valoración profesional, ¿no? Por ejemplo, antes hablábamos de que es normal tener cierto malestar en nuestro día a día. Tenemos que estar atentas a cuando ese malestar se convierte ya en algo que dura mucho tiempo, que no nos está sirviendo para adaptarnos a la situación, sino que nos está haciendo encontrarnos mal y precisamente no ser capaces de responder, ¿no? Luego también cuando se da un cambio muy brusco en una persona, ¿no? En poco tiempo pues vemos que una persona, por ejemplo, pues que era alguien muy activo, muy sociable, que le gusta estar en todas las salsas, pues vemos que se está aislando, que está dejando de hacer cosas, ¿no? Y no es algo que formara parte de su personalidad antes, porque tenemos que entender que todos somos diferentes y en cada cual pues va a haber cosas diferentes que sirvan de alerta, ¿no? Y bueno, en definitiva eso, cuando se dan cambios, cuando el malestar hace que dejemos de hacer nuestras actividades habituales, ese tipo de cosas nos pueden servir de alarma. Porque esto que decías de las actividades a veces va muy unido con una de las señales claras de alarma que también hay de la depresión o de otros problemas, ¿no? Como puede ser ese malestar que se mantiene en el tiempo y esa pérdida de la capacidad para disfrutar de las cosas, ¿no? En que ya no solo es que esto me deja de interesar, pero encuentro algo nuevo que me gusta, ¿no? Sino que a veces en los problemas de salud mental aparece esta parte de no soy capaz de disfrutar con nada, nada me motiva o nada me interesa, ¿no? Esa es una señal a la que hay que estar un poquito alarma y que lleva un poco a lo que tú decías, ¿no? A ir dejando de hacer cosas, a ir aislándonos cada vez un poquito más. Eso es, y en el caso de las personas jóvenes también hay que tener en cuenta cuando hablamos de aislamiento, ¿no? Que muchas veces en la adolescencia y en la juventud es normal que, por ejemplo, con la familia pues, se dé un cierto distanciamiento dentro de un orden o que la relación por lo menos cambie con la familia, ¿no? Entonces ahí a veces nos sirve más de señal de alerta que ese aislamiento, ese distanciamiento se dé también con las amistades, ¿no? O sea, ya no es que con mis padres, con mi familia esté un poco más alejada, sino que pues con mis amigos también me cuesta, ¿no? Mantener esa relación y nos vamos aislando cada vez más. Y otra de las a veces señales que se suelen dar es algunos cambios en los hábitos nuestros, ¿no? En el sueño, en la alimentación, que además se pueden dar como en 2 polos. Hay veces que, por ejemplo, en el sueño, ¿no? Hay personas que no pueden conciliar el sueño, ¿no? Les afecta un montón y no pueden dormir, o que necesitan dormir muchísimo tiempo y aún así no se sienten reparadas, ¿no? O descansadas. Y luego con la alimentación un poco lo mismo. Hay personas que no pueden comer porque no tienen sensación de apetito, o todo lo contrario, que a veces aparece un poco, se cruza esa ansiedad que hace que la persona necesite comer muchas veces o grandes cantidades de comida, ¿no? Efectivamente. Otra señal también puede ser el empezar a utilizar hábitos como el consumo de alcohol o de sustancias o de exponernos a lo que decimos pues, conductas de riesgo, ¿no? Ponernos a nosotros mismos en peligro, un poco como forma de tapar, de esconder o de no sentir tanto ese malestar, ¿no? Que bueno, esto en la juventud es especialmente peligroso porque la persona puede sentir en un primer momento que le está funcionando, ¿no? Porque a corto plazo pues igual nos hace sentir mejor, pero sabemos que a la larga pues tiene un peligro muy grande, ¿no? Sí, no es una buena estrategia. Eso es una buena estrategia. Idoia, seguro que estas señales que les hemos dado puede ayudar a muchas personas, a muchos chicos y chicas que nos estén escuchando, ¿no? A detectar que igual en ellas, ¿no? Algo está pasando o bien en alguien de su alrededor, ¿no? En este caso siempre os animamos, como decía Idoia, a no ponernos nosotros mismos ese diagnóstico, sino a pedir ayuda, a hablar con personas cercanas, acudir al médico y a las asociaciones de salud mental de vuestra zona que seguro que les pueden orientar y ayudar, ¿no? Pero claro, habrá también otros casos, ¿no? En los que la persona no tenga un problema de salud mental, pero aquí también nos gusta decir que es importante que nosotros también seamos proactivos, ¿no? En esto de ver cómo nos encontramos y sobre todo un poco de proteger nuestra salud mental, porque esto es algo que nos afecta a todas, a todos y que además puede afectar de alguna manera nuestra vida, ¿no?
Eso es, sí. O sea, al final cuidar de nuestra salud mental es algo que nos va a beneficiar en muchas áreas de la vida, ¿no? Vamos a poder desenvolvernos mejor si tenemos una buena salud mental ante cualquier problema que se nos presente. Vamos a tener mejores relaciones, nos vamos a comunicar mejor, vamos a ser capaces de expresar nuestros deseos y nuestras necesidades de forma que las otras personas las comprendan. Vamos a tomar mejores decisiones, vamos a afrontar retos mejor y al final pues es tener una vida más plena, ¿no? Entonces, podríamos decir que de alguna manera cuidar o proteger nuestra salud mental puede estar también en nuestra mano. No sé si lo podemos hacer de alguna manera. Sí, en parte sí. Es verdad que, como hemos dicho antes, pues los problemas de salud mental son muy complejos, ¿no? Y a veces pues uno solo no, bueno, cuando ya hay un problema uno solo no lo puede afrontar, ¿no? Pero sí que hay cosas que nos protegen, ¿no? Al final protegen nuestra salud mental y que todos podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, y una cosa muy importante, yo creo que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Contar con información fiable y veraz sobre lo que es la salud mental y lo que no es. Y luego cuidar otros aspectos, pues como la gente de la que nos rodeamos, nuestras redes de apoyo, el tener unos hábitos, no solo lo que hablábamos o lo que se nos viene primero a la cabeza de alimentación, ejercicio y tal, ¿no? Sino cómo organizamos nuestro tiempo, descansamos bien, qué hacemos en nuestro día a día, ¿no? Y luego pues el desarrollar o el trabajar habilidades personales que vamos a ir viendo también en otros capítulos, como pueden ser pues la inteligencia emocional, la autoestima, etcétera. Eso es, de todas esas claves iremos también hablando a lo largo de los diferentes capítulos del podcast de La Vida Loca, pero bueno, es importante, yo creo que ya un poco llegando al final, sepamos que nos hemos quedado un poco más claros qué es esto de la salud mental, que es importante saber reconocer pues bueno, esas señales de alerta que igual en un momento dado no quieren decir nada, pero es importante prestarles atención y sobre todo que podamos cuidar de nuestra salud mental, que pongamos a nuestra disposición esos factores que tú decías, ¿no? Que nos protegen, que los tenemos al alcance de la mano y que seguro que nos pueden ayudar muchísimo. Solo me queda despedirte, Idoia, seguro que en algún otro momento, en algún otro capítulo nos encontraremos. Seguro que sí, muchas gracias. Muchas gracias y nada, nos despedimos de este primer episodio, adelantándoos que vamos a tener muchísimos más contenidos, así que seguidnos muy de cerca aquí en La Vida Loca.